Si pensáramos en un lugar donde cultura, historia, fabulosos paisajes, arte, arquitectura, gastronomía y moda se fusionan entre sí, llenando tus 5 sentidos hasta llegar a pensar que vives algo irreal, eso es Italia. En este viaje nos adentramos en Venecia, capital de la región del Véneto, en el norte de Italia. Venecia está construida sobre más de 100 islotes en una laguna del mar Adriático. No tiene carreteras, solo canales, incluyendo el Gran Canal, flanqueado por palacios renacentistas y góticos. Comenzamos nuestro recorrido por el Puente de los Suspiros. Es uno de los puentes más famosos de Venecia. Situado solo a algunos metros de la Plaza de San Marcos, une el Palacio Ducal de Venecia con las llamadas prisiones nuevas, cruzando el río di Palazzo. En sus orígenes, las prisiones nuevas fueron la sede de los Signori di Nata al Criminal, magistrados encargados de la prevención y represión de los delitos penales. Se dice que su nombre se debe a los suspiros de los prisioneros que, desde aquí, veían por última vez el cielo y el mar. Palacio Ducal, construido entre los siglos X y XI sobre la base de un núcleo fortificado muy cerca de la Basílica de San Marcos. Su primera gran reestructuración se llevó a cabo en el siglo XII, además de otras ampliaciones y remodelaciones hechas en el siglo XVI, han hecho de este palacio una edificación muy distinta de la primera concepción. Además de que a principios de este siglo se construyeron las prisiones nuevas, conectadas al palacio a través del conocido Puente de los Suspiros. Venecia era una ciudad-estado independiente y luego de su anexión a Italia, el palacio sufrió numerosas remodelaciones y en 1923 fue destinado museo, función que conserva hasta nuestros días. Basílica de San Marcos. La Basílica de San Marcos es el principal templo católico de la ciudad de Venecia y una obra maestra de la arquitectura bizantina. Posee el rango de catedral, de iglesia patriarcal y de basílica. La construcción de la basílica comenzó en el año 828 y terminó en el año 832. Sus mosaicos representan historias del Antiguo y Nuevo Testamento. La Basílica de San Marcos es un museo vivo de arte bizantino. Con su decoración de mosaicos, mantiene las características de este estilo en mayor medida que las propias iglesias de Constantinopla. Plaza de San Marcos. La Plaza de San Marcos era un área pequeña frente a la Basílica de San Marcos dedicada a San Teodoro, primer patrón de Venecia. Es por eso que, en las columnas situadas junto al Gran Canal, se encuentran 2 estatuas de San Marcos y San Teodoro. Rodeada por el Palacio Ducal, la Basílica de San Marcos, la Torre del Reloj de San Marcos, el Campanario de San Marcos, además de otras edificaciones incluyendo algunos cafés, la Plaza de San Marcos, es el principal destino turístico de Venecia, frecuentado en su mayoría por fotógrafos y turistas. Es el lugar más bajo de Venecia, por ende, en tiempo de lluvia o marea alta, es lo primero en inundarse. El agua corre por los drenajes directamente al Gran Canal, lo que es ideal cuando llueve, pero cuando sube la marea tiene el efecto inverso, el agua del canal sube por los drenajes hacia la plaza. De cualquier manera, aun en tiempos de agua alta, la Plaza de San Marcos es un destino interesante y bello para visitar. Puente de Rialto. El Puente de Rialto es el más antiguo de los 4 puentes de Venecia que cruzan el Gran Canal, y probablemente el más famoso de la ciudad. En 1250 un puente de madera, que cruzaba el Gran Canal, reemplazó al primer puente flotante construido en 1181. Durante la primera mitad del siglo XV, 2 hileras de tiendas fueron construidas a los lados del puente. En 1310 fue quemado y en 1444 se derrumbó totalmente por el peso de una multitud que se congregó allí para ver un desfile náutico. Nuevamente fue reconstruido en 1524 aunque volvió a derrumbarse. El actual puente de piedra fue construido entre 1588 y 1591 basado en el diseño del anterior puente de madera. A cada lado de las rampas hay una fila de cubículos que sirven como comercios y son, en su conjunto, uno de los puntos más visitados e importantes de la ciudad. Gran Canal. El Gran Canal es el mayor y el más grande de la ciudad de Venecia. Sus 4 kilómetros de longitud en forma de S dividen la ciudad en 2 partes desde la punta noroeste de Venecia, donde están los accesos a tierra firme, hasta la dársena de San Marcos, en el mar Adriático. ¿Te imaginas una ciudad donde numerosos canales recorren la ciudad y en vez de carros y autobuses, góndolas, botes y pequeños yates son el medio de transporte comúnmente utilizado? El más grande e importante de todos estos canales es el Gran Canal. Se puede cruzar utilizando un Vaporetto, aunque la opción más agradable es hacerlo tomando un trajeto. Para los que prefieran caminar, también se puede cruzar a pie por uno de sus 4 puentes. El Puente Rialto es el más famoso y también el más antiguo de Venecia.
El puente de la Academia fue construido de hierro en 1854 y luego fue reemplazado por un puente de madera. El puente de los Descalzos, al estar tan cerca de la estación de trenes de Santa Lucía, también es llamado puente de la estación o puente de la ferrovía. Por último, el puente de la Constitución, conocido también como puente de Calatrava, es el más moderno de Venecia. Comunica la Piazzale Roma con la zona de la estación de trenes de Santa Lucía. Murano. Murano es una isla en el noreste de Italia. Se encuentra aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad de Venecia y es famosa por su artesanía en vidrio. En ella habitan 6.000 habitantes aproximadamente. Murano son 7 islas pequeñas divididas por canales y ríos que se comunican entre sí mediante puentes. Este lugar se conoce por la calidad de sus vidrios de Murano inigualables, reconocidos y famosos en todo el mundo. Gracias a la artesanía de la isla, Murano goza de un gran flujo turístico. La producción artesanal de objetos de cristal se ha transmitido a través de los años de generación en generación, manteniéndose en el más estricto secreto como un tesoro inigualable. Los vidrieros de Murano mantienen un estrecho monopolio de la calidad y el proceso de producción del cristal. Este lugar es sede de laboratorios artesanales donde los artistas trabajan el cristal para la comercialización en masa y para la creación de obras originales y únicas. Muchas de las tiendas y talleres históricos se han convertido en marcas internacionales como Salviati, Baroviera Toso, Ferro Murano, Berengo Studio, entre otras, y donde los artesanos siguen usando las antiguas técnicas a la hora de realizar sus obras, garantizando su calidad y originalidad. Hoy en día los turistas que visitan estas islas se deleitan disfrutando la creatividad y destreza de estos grandes maestros del cristal de Murano. Desde el Imperio Bizantino hasta nuestros días, Murano ha demostrado ser una joya en cuanto a calidad y buen gusto, brindando al mundo un sello único a través de sus cristales. Burano. Burano es una isla de la Laguna de Venecia, localizada a 7 kilómetros de Venecia, Italia. Su población actual ronda los 7.000 habitantes. En Burano se destacan sus fachadas de colores, así como la única iglesia de la isla, la cual es famosa por su campanario inclinado desde que los cimientos se dieran a causa del hundimiento del terreno. La isla es famosa por la producción de encaje de hilo. ¿Por qué las casas de Burano son tan coloridas? Hay 3 leyendas que explican por qué cada casa en Burano está pintada de un color diferente. La primera se refiere a la pesca y la niebla. La principal actividad en la que los habitantes basaban su economía era precisamente la pesca. Los pescadores decidieron pintar sus casas con un color identificador para poder regresar a sus hogares y no perderse ni siquiera en la niebla más espesa. La segunda leyenda cuenta que los colores de las casas identificaban a las distintas familias de la isla que, aunque no en gran número, tenían muchos los mismos apellidos, por lo que se llamaban entre sí por apodos o por el color de su vivienda. Y la tercera cuenta que luego de una larga faena, los hombres de la isla terminaban ebrios en las tabernas cercanas. Y para no equivocarse de casa, las esposas hacían que las pintaran de estos colores llamativos. La casa más colorida de Burano es la casa Bepisua. Está decorada con formas geométricas de todo tipo como círculos, cuadrados, triángulos, teñidas de amarillo, naranja, rojo, azul y todos los colores del arco iris. La casa de Bepisua es la casa más famosa de la isla, que atrae a muchos turistas cada año. Burano es una isla mágica, casi de cuento de hadas. La vista de las casas de colores te deja casi sin aliento. Es, sin dudas, una visita obligada durante tu estancia en Venecia. Torcello es una pequeña isla en la Laguna de Venecia que solo tiene 10 habitantes, pero que mucho tiempo atrás fue la isla más habitada de la laguna. Mucho antes de que Venecia fuera el centro de atención, Torcello era el próspero corazón de la laguna. En el siglo X, tenía una población de 20.000 habitantes, con palacios, iglesias e incluso su propio obispo. Desde la época romana, Torcello fue refugio para unas pocas familias nobles y posteriormente fue abandonada cuando creyeron que la laguna se volvería ciénaga. Luego nuevamente fue habitada por los pobladores de la ciudad costera de Oltino, temerosos de ser masacrados por los bárbaros. Tenía su propio autogobierno con su propia magistratura y se convirtió en un centro importante gracias a la industria de la lana, pero Venecia, cada vez más rica y poderosa, fue la causa de su decadencia final. Numerosos lugares aún puedes visitar en Torcello. La isla fue en su tiempo destino de numerosos artistas y escritores.
Un ejemplo de ello es la Posada Cipriani, lugar donde vivió Ernest Hemingway. Cruzando un puente hay una zona cubierta de hierba con un asiento de mármol áspero llamado Trono de Atila. Se dice que el rey de los hunos nunca se sentó allí. Dicen los expertos que el trono de piedra se utilizó para administrar justicia. También puedes visitar la Catedral de Santa María de la Asunción. Fue fundada en el año 639 y es uno de los edificios veneciano-bizantinos más antiguos que quedan en la laguna. Otros lugares de interés son la iglesia de Santa Fosca y el Museo de Arte y Arqueología con su campanario, que data del siglo XI, y algunos restos del baptisterio. Torcello tiene solo 2 puentes, uno de los cuales es el Puente del Diablo. Una particularidad de Torcello son los huertos que todavía cultivan los pocos isleños que quedan. Por muy deshabitada que esté esta isla, aún conserva cosas muy interesantes que son el deleite de turistas y habitantes de sus alrededores. Otra ciudad fuera de Venecia que puedes visitar es Florencia. Allí nació el movimiento renacentista en la segunda mitad del siglo XIV y se considera una de las cunas mundiales del arte y de la arquitectura, así como también una de las ciudades más hermosas del mundo. Su centro fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1982 y allí podrás encontrar lugares de interés como la Cúpula de Santa Maria del Fiori, el Ponte Vecchio, la Basílica de Santa Cruz, el Palazzo Vecchio y museos como los Uffizi, el Bargello o la Galería de la Academia, que acoge al David de Miguel Ángel. Hasta aquí nuestro paseo de hoy. Espero que hayas disfrutado, al igual que yo, de este viaje por una pequeña parte de ese hermoso y gran país que es Italia. Bienvenidos a Florencia, Italia.